by Bajo Albi, 787-600-454. Reparamos chasis, trabajamos con compañías aseguradoras, contamos con 48 años de experiencia. Llámanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde al 787-463-8272, 463-8272. Estamos ubicados en las parcelas Atocandal, Barrio Carola, kilómetro 29.3, Avenida 65 de Infantería, en Río Grande, Puerto Rico. Mi alma alaba al que vive. No se solidariza necesariamente con las situaciones y crecimiento programa. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive. Padre, gracias por este momento en el cual nos has dado la tecnología para poder difundir tu palabra. Permite que alguno o varios o todos reciban tu palabra para que tu palabra se declare en verdad y que tu verdad los haga libres. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Y damos gracias porque ya tú contestaste esta oración. Amén. Y como siempre, estamos un día más aquí trayendo un pequeño mensaje, escudriñando la palabra, comparando la historia en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y una pequeña reflexión. Sin antes, pues tenemos que dar gracias a Dios porque estamos transmitiendo por radio dirigidos por Dios 1690 AM, por televisión, radio dirigidos por Dios en la televisión Roku TV, ahí en la aplicación, en radio dirigidos por Dios online, ahí descarga la aplicación y en las 3 rayitas ahí nos ve personalmente allí por televisión. Y sin más rodeo ni preámbulo, vamos al tema del día de hoy, que es ¿en qué valle estás o en qué valle te encuentras? Y hoy la tarea la hice casi completa porque puede ser que me haya olvidado de algo, porque soy un ser humano y me puedo olvidar de algún detallito. Y si tú sabes un poquito sobre el tema, pues escríbenos a elboletindedios@gmail.com y allí podemos completar y podemos fusionar la integridad del mensaje y podemos explicarlo aún mejor en otro programa. Pero ¿cuál es la definición de valle? O sea, de un sitio que se llama el valle o un valle. Eso de hecho del latín es vallis, ¿ok? Es una llanura entre montañas o alturas, una depresión de la superficie terrestre entre dos vertientes, con forma inclinada y alargada que conforma una cuenca hidrográfica en cuyo fondo se aloja un curso fluvial. Y he sacado esta definición obviamente de Google, todo el mundo puede ir allí y conseguirlo, o en YouTube, y puedes ver con tus ojos lo que es un valle. En Ezequiel 37 del 1 al 28, que es la lectura que vamos a estar dando hoy, Ezequiel 37 del 1 al 28, es una historia la cual Dios demuestra su poder desde después de un acontecimiento
para convertir ese acontecimiento en un acontecimiento futuro, en una tipología que se complementa en las palabras en que Jesús habla. Vamos a darle las gracias al Señor porque ya se están conectando. Tengo un hermano, un varón, un evangelista conectado ahí con nosotros, Dian Ramos, un hombre que Dios lo utiliza de forma poderosamente, y saludos a él y a toda su familia, como dice mi pastor, que también él está al tanto de que estamos por aquí trayendo mensajes de palabra viva, y de hecho él lo examina y me corrige. Mi pastor Ángel David Sánchez, allí ubicado en las 3T, en la Iglesia Universal de Jesucristo de las 3T, perdón. Y es como siempre, cada vez que empiezo un programa, empieza la tos y empieza la carrasperita, pero a lo que el Espíritu Santo se encarga de calentar los motores, y una vez en caliente, se acabó. Ezequiel 37 del 1 al 28 dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré entonces sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me profetizó, y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma pues otro palo y escribe en él
para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano, delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Yo, Ezequiel 34:24 dice, yo les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado. Esta porción de la palabra tenemos que analizarla un poquito, ya que porque había un valle de huesos secos. Quiere decir que en esa cuenca, en esa hendidura, en medio de esas dos montañas, o te podría decir en medio de este cañón, como el Gran Cañón que conocemos, en medio de estas dos paredes de tierra o de arena, ¿ok? En esa llanura allá abajo, en ese valle, había acontecido algo bien desastroso, y lo puedes leer en la misma palabra, lo puedes escudriñar, lo puedes buscar para que veas que en esa guerra hubo una masacre, ¿ok? Y todos esos huesos quedaron allí, no se salvó nadie. O sea, ¿qué Dios le dice, ¿ok?, al profeta? Levántate, ve a este valle y míralo. Y aquí es donde vamos a escudriñar un poquito, porque la comparación entre el Nuevo Testamento y este Antiguo Testamento, esta historia ya basada en el Antiguo Testamento, tenemos que escudriñarla, ya que cuando Jehová llamó, ¿ok?, la mano de Jehová está sobre él, o sea, ya está presente algo que va a pasar, acontecimientos
tremendos, o sea, acontecimientos que cuando él dijera iba a pasar X cosa y va a estremecerse el lugar, el sitio, e iba a haber un ruido ensordecedor, y lo vamos a escudriñar para que lo puedan ver. Se puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. O sea, ve que el valle está en un campo donde obviamente hubo un acontecimiento donde todas esas personas murieron y están allí. ¿Ok? Recuerden que la tipología puedes mirarla del punto de vista donde es una palabra la cual alguien te la está diciendo, pero te la está diciendo comparándola con el futuro. ¿Ok? Probablemente y textualmente no es necesario que estuviera pasando realmente, porque vamos a leerlo. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, yo no lo sé, tú lo sabes. Me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ahí hay un punto. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Cuando una persona está muerta en el sepulcro y han pasado muchos años, esa carne se vuelve un hueso. O sea, la piel se desaparece, se vuelve polvo, y el hueso viene a quedar el esqueleto. Esos huesos están secos. ¿Ok? Y he aquí, yo hago entrar el espíritu en vosotros. O sea, mírelo detalladamente. El hueso va a entrarle espíritu. Y ese hueso va a vivir, y viviréis. Y entonces dice: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne. O sea, espíritu en el hueso, tendones al hueso, carne al hueso. Y os cubriré de piel como final, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Entonces el profeta obviamente dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Ahí tenemos que ver que textualmente, al él oír un ruido, es que, o sea, si te coge dos palos y empieza a darle, los palos suenan. Pues así mismito, los huesos, cuando empezaron a juntarse, empezaron a sonar. ¿Ok? Así que es la prueba de que hubo una guerra, y sí hubo un acontecimiento en que hubo un ruido, y ese ruido, pues ¿cuál fue? Lo vas a ver más adelante. Y aquí un temblor, mientras hubo después de ese ruido, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y esto es lo que dice el profeta: y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Y la piel subió. Aleluya. Y era un ejército grande en extremo. Y me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, o sea, los huesos que tienen ya en sí un acontecimiento en que fue marcado, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Eso es lo que dicen ellos. Entonces, por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío,
y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Vamos a ponerle ese puntito y vamos a ver a qué se refiere. He aquí yo abro vuestros sepulcros. O sea, cuando Jesús habló, dijo en este momento, ustedes son sepulcros blanqueados. O sea, lo que habían pensado, lo que ellos creían, lo que ellos habían aprendido, esos estudios, esa preparación, esa capacitación de ellos en la sinagoga o en las plazas donde se reunían, esos estudios estaban huecos. Y Jesús les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados porque se visten de blanco por fuera, o sea, limpian por fuera, pero por dentro están perdidos. Y aquí, cuando Dios le está hablando al profeta, le dice aquí, dile que yo abro vuestros sepulcros, o sea, los abro, los hago expuestos para que las personas los vean y entiendan que es su pueblo el que está bajo sepulcro, o sea, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, o sea, los va a sacar de lo más bajo. El pueblo de Israel va a estar en una condición baja, sometida a, y de allá abajo la gente lo va a ver, cómo Dios los va a sacar y los va a poner en alto. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues miren, vamos a seguir leyendo. Y cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Esa parte y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, hay que mirarla cuando Jesús vino y dijo, yo no los voy a dejar solos. ¿Okay? El Espíritu Santo va a venir y entonces van a poder difundir este evangelio. Pero el Espíritu de Dios, si lo analizamos desde el punto de vista del Antiguo Testamento, siempre ha estado. Lo que pasa es que las personas se deterioran en sus propios caminos, se hunden en sus propios valles, se hunden en sus propias cuencas y no piensan que pueden salir de ahí. Por lo tanto, es importante que puedan visualizar de dónde Dios te sacó y a dónde Dios quiere llevarte, para utilizarte, para que puedas ser de bendición a otros y que otros puedan, como siempre he dicho, puedan conocer la verdad y que la verdad los haga libres. Mire qué fácil, esto no es ninguna ciencia, esto es simplemente lo que está escrito, llevarlo a la verdad y que esa persona venga, conozca la verdad y que la verdad los haga libres. Pues mire, esto es fácil, y pondré mi espíritu en vosotros. Y mire, después dice, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, o sea, sobre la promesa que Dios le dio a Abraham, Jacob, a Isaac, a todos sus hijos. Las promesas que Dios da y el pacto que Dios hizo, lo va a cumplir. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Y ahí hay un punto, o sea, que es fulminante. Lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer, aunque no hay hombre que se mete en el medio. O sea, Dios lo va a hacer. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre. Y ahí hay una coma, y es interesante porque Dios le está diciendo al hijo del hombre. Y si analizamos en el futuro de este presente, ¿quién es el hijo del hombre? Vamos a seguirla, ahí te lo estoy dejando para que vayas escudriñando ahí. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él. Vamos a desmenuzar un poquito esto. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en ese palo. ¿Ok? Escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. O sea, lo que va a escribir va a ser para Judá y para los hijos de él, o sea, los hijos de Israel
y sus amigos o compañeros. Pero si miramos allá, ¿con qué escribió? Tenía cincel, tenía un martillo, tenía un lápiz, un bolígrafo. Escribe. Escribe en el palo de tu vida. Escribe en un palo. Escribe el mensaje que Dios te está dando. Porque si Dios te está hablando, créelo que nunca se te va a olvidar. Porque lo está escribiendo dentro, lo más profundo de tu tuétano. O sea, más adentro de tus huesos. En el espíritu que está dentro de tus huesos. Hijo de hombre, toma un palo y escribe en él. Y entonces describe para quién. Para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. O sea, Judá y los hijos de Israel son compañeros. O sea, estaba hablando de unas tribus que estaban unos en un lado y otros en otro. La tribu de Israel, el pueblo de Israel, tenían varias tribus y Judá era una de ellas. ¿Ok? Los que vivían en Judá y los que hacían conforme a la tradición que ellos tenían. Toma después otro palo y escribe en él. O sea, que va a escribir en otro palo. ¿Ok? Y va a ser para José y palo de Efraín y para toda la casa de Israel sus compañeros. O sea, ya el mensaje va a ser para Judá, para Israel, para todos. O sea, van a convertirse en uno solo. ¿Ok? Para Judá, para Israel, para uno solo. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y será uno solo en tu mano. Ahora, si nosotros bueno, por lo menos a mí me gusta la siembra y sé un poquito, si tú juntas un palo con otro palo y lo taipeas aquí, tienes lo que se llama un injerto. Estás injertando uno con el otro y eventualmente se van a convertir en una sola rama. Y eso que tú estás viendo en esta descripción es la forma en que se injerta una cosa con la otra. Pues un palo con otro palo. En este caso es un mensaje con otro mensaje. Para que los dos mensajes se conviertan en un solo mensaje, tengan un solo target, un solo destino, un solo propósito. Y ese propósito es si tú estás en ese valle en el cual Dios te está mostrando las cosas porque te las está dejando ver, es para que entiendas que te va a llevar a un sitio aún mayor, te va a llevar a un sitio aún de más conocimiento, te va a subir de nivel, de grado, de piso en tu edificio, ¿ok? Y entonces te dice, no nos enseñarás qué te propones con esto. O sea, y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? O sea, ¿por qué has hecho esto? Les vas a decir, dice Jehová, así le dijo Dios a él. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones de las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Ve que ahí están los montes. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. O sea, de donde yo los saque, a donde los voy a poner, porque están dispersos en toda la tierra, en todos los sitios, los va a sacar de ese valle y los va a restaurar, los va a transformar
va a permitir que el Espíritu de Dios entre y empiece a magnificarse, a glorificarse, y Dios al final, toda la gloria es de Dios. Al final, los hijos de Dios, los hijos de Israel, los hijos de Judá, los hijos de Leví, todos van a reconocer que Dios es uno y uno solo va a ser el rey. Porque recuerden que siempre ellos, desde el principio, Dios era su Dios. Pero ellos se antojaron por su propio decisión que querían un rey. Porque ellos vieron a naciones con reyes y entonces dijeron, pues queremos ser como ellos. O sea, queremos imitar a ellos. Y por eso Dios los castigó, los dispersó. Y ahora Dios mismo está diciéndoles, yo los voy a recoger para que vean y entiendan y puedan venir a este conocimiento que es aún más soberano, más alto. Entonces, no se van a contaminar, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. O sea, ¿cómo iba a pasar esto si las costumbres de ellos eran erráticas? Andaban bien un tiempo y otro tiempo se desviaban y volvían y caían en la idolatría, volvían y caían en el pecado, en todo lo que ya ellos conocían como los mandamientos que Moisés le había dado, y su pueblo volvía de nuevo y se caían y se escocotaban. ¿Qué sucede? Dios decidió enviar a uno, el cual ese uno iba a hacer algo, y ese algo era, vamos a ir un poquitito para atrás, que iba a permitir ese uno que no se iban a contaminar con ídolos. Ese uno iba ni con sus abominaciones, o sea, con todas las cosas que hacían, ni con todas las rebeliones, y ese uno los salvará de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Y entonces ese uno los limpiará, y ese uno va a hacer los que sean un solo pueblo, y ellos van a recibir a ese uno como un solo Dios. ¿Y quién es ese uno? Ese uno se llama Jesucristo, porque fue el único que vino, murió, resucitó, y por su sangre nos limpió de todo pecado. Nos dio la limpieza. No existe un Ajax, no existe ningún detergente que te pueda limpiar, quitar las manchas del pecado. Pero la sangre de Jesucristo es la única que te puede limpiar de todo pecado desde lo profundo del tuétano, o sea, de dentro del hueso. O sea, que tú con un huesito de pollo y lo pica y es hueco por dentro. Ahí dentro está el espíritu de la vida de ese hueso. ¿Ok? Y ahí dentro de ese huesito es donde fluye la sangre, y obviamente las células, todo lo que tiene que ver con la anatomía que Dios hizo. Pues ese huesito está lleno del Espíritu de Dios, y Dios te restaura desde allí. Y al restaurarte desde allí, entonces empieza a trabajar a quitar esas costumbres que tú obviamente ya tienes. El pueblo de Israel se echó 40 años en entrar a la tierra prometida porque estaban rebeldes y se rebelaron y no creyeron, y Dios pues dijo, pues está bien, una tierra que se pasa rapidito en 2 semanas, de 1 a 2 semanas, yo los voy a hacer que den vuelta en el mismo sitio 40 años. Ese es el Dios de Israel, y ese fue el target de Dios con ellos. Pero cuando vio Dios que aún estando en el pueblo de Israel volvieron a sus costumbres malas y volvieron a pecar y volvieron a apartarse de toda la ordenanza que Dios había dado, entonces ¿qué hizo Dios? Los dispersó nuevamente, y entonces se acordó Dios de la promesa que había hecho sobre Abraham, que en David, ¿ok?, iba a tener descendencia. O sea, su descendencia era un linaje y un rey. Y Dios decidió
nuevamente ordenar las cosas. Ya está bueno ya. Vamos a ordenar las cosas porque este reguero que hay que ordenarlo. Entonces le dice, mi siervo David será rey sobre ellos. Y ahí entramos en Mateo, Marcos, Lucas. O sea, los evangelios explican el linaje de Jesús y de la tribu de donde viene, que obviamente es del linaje de la tribu de David. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. O sea, no tan solo reconocerán quién fue Jesús, sino que guardarán sus preceptos y los enseñarán. O sea, los pondrán por obra. Cuando los ponen por obra es porque los van a practicar. No matarás. Si antes tú matabas, ya no mates. No robarás. Si antes robabas, no robes. No mientas. Si antes mentías, ya no mientas. O sea, ve transformando esa forma de pensar para que tú veas el resultado que va a tener. Obviamente, el resultado va a ser mayor. El resultado va a ser edificante y refrigerio para tu vida. Entonces, si ya está puesto por obra, entonces, ¿cuál es el resultado de ese pueblo que Dios vino a ellos? Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo para con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. O sea, mire, el linaje de David, cuando se habla de David, en este caso, ya está viendo el futuro, el profeta, y está enseñando que va a venir uno que va a restaurarlo todo. Y ese uno nosotros lo conocemos, se llama Jesús. Jesús el Cristo o Jesucristo. O sea, ese uno es el que va a limpiar, va a hacer que los estatutos cambien y ellos guarden los estatutos. Cambien en el sentido de que lo que estaban haciendo mal lo van a restaurar. Ellos mismos van a transformar sus pensamientos. Ellos mismos se van a dar cuenta de que lo malo que estaban haciendo ya no lo van a hacer más por Jesucristo. Y recuerden que el pueblo de Israel, por tradición, cuando entran en la etapa del sacrificio, lo más importante para ellos es cuando dispersan la sangre, ellos se purifican y los pecados en ellos son perdonados. Actualmente, en el presente, hay algunos que han reconocido que la sangre de Jesucristo fue la del Cordero y ya se han integrado a no pecar, a cumplir la palabra, a hacer los estatutos y cumplir como está escrito. Y hay otros que no reconocieron a Jesucristo, por eso es que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, esos que no recibieron la sangre de Jesucristo no les está cubriendo porque ellos la desecharon. Sin embargo, los que le recibieron, entonces esos sí están guardando sus estatutos. Y esto está escrito. O sea, esto no es que yo lo esté diciendo porque lo estoy diciendo. Que habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la cual habitaron vuestros padres. ¿Ok? Y ellos, ¿dónde habitan hoy? En esa tierra. O sea, no estamos hablando de que el pueblo de Israel está disperso. El pueblo de Israel tiene su propia tierra, tiene su propia nación. O sea, ellos están allí. En esa promesa la cumplió. Que no reconocen que Jesucristo obviamente fue el Cordero que quitó el pecado de su pueblo y ya no iba a haber más sacrificio por sangre de animales ni bestias, sino que pues no, simplemente el sacrificio ya se hizo y una sola vez para todos los hombres y se llama Jesucristo.
cuando Él derrama su sangre allí, que expira y dice, consumado es, ya se cumplió. Ya ahí Él selló lo que estaba escrito en la escritura antigua, y dando paso a toda la humanidad, porque si miras bien y lo escudriñas, Él vino a salvar al mundo, no a 2 o 3, es a todo el mundo. Lo que pasa es que Él escogió un pueblo para distinguir a ese pueblo y que nosotros podamos reconocer y ver que Dios, a pesar de que es nuestro Dios, también sigue siendo el Dios de Israel. Y para que la humanidad, o sea, las naciones alrededor del mundo entiendan que Dios es Dios y es uno, pues cuando venga el momento del Armagedón o Armagedón, ¿ok? Cuando venga ese momento, pues que vengan los acontecimientos del fin, Dios va a demostrar su poder en el pueblo de Israel. Pero eso todavía le falta un poquito de tiempo. No podemos perder la perspectiva de que sí va a pasar, pero no podemos preocuparnos por esta guerra, porque mire, oirán de guerra y de rumores de guerra, pero no es el fin. Y muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo, no les crean. O sea, no se tienen que preocupar por esto. O sea, lo que está escrito y ni una jota ni una tilde se va a pasar. Y si te dice que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán, pues no te preocupes por mañana. Se anunció una guerra, mire, entró el presidente actual y ya hay una guerra por allá. ¿Y qué pasó acá? Nada, tranquilo, no ha pasado nada. O sea, no se preocupen por habiendo días enteros por medios días. O como algo así es que dice el refrán, porque yo de refranes no sé mucho. Pero no se preocupe por medios días habiendo días enteros. Entonces Dios le dijo, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Ok? Son la casa de Israel. Le dice que los tomara. ¿Ok? Y hiciera palitos y juntara estas dos diferencias y dejaran de ser diferencias y se convirtieran en uno solo. Lo estoy haciendo el resumen así bien rapidito. Entonces David va a ser príncipe. ¿Por qué? Porque la promesa que le fue dada a Jacob fue que del linaje de David iba a venir uno que se llama Jesucristo, que ya lo conocemos, que ya sabemos, que lo estamos escudriñando, le estamos sacando el juguito ahora para poder entender y poder enseñar a otros y que otros vengan al mismo conocimiento. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que conozcan la verdad y que esa verdad que se llama Jesucristo los haga libres, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces David va a ser el príncipe, ¿ok? Porque fue una promesa a Jacob, y de ese linaje saldrá un príncipe que es David. Será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Entonces aquí me tengo que detener antes de seguir, porque Jesucristo dijo, yo iré de paz y seguridad y vendrá destrucción repentina. O sea, esa paz que ellos están esperando no es la paz que pone el Señor Jesucristo. Es una paz personal, una paz de un acuerdo entre hombres, no una paz de un acuerdo con Dios y el hombre. Esa es la gran diferencia entre la paz que Dios da y la paz que los hombres te pueden dar. ¿Okay? Entonces será un pacto perpetuo. Entonces será con ellos ese pacto, y entonces los estableceré y los multiplicaré. Entonces ahí es donde Dios va a multiplicar al pueblo de Israel cuando reconozcan, no ahora. ¿Me entienden? Los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Pondré mi santuario. O sea, vamos a suponer que yo voy a hacer un altar, y en ese altar va a estar Dios, y ese va a ser el santuario. ¿Ok? Y se le va a poner por nombre el santuario. Y Dios va a estar ahí todo el tiempo.
pero realmente ya conocemos que el Espíritu Santo lo llena todo, porque lo dije y lo enseñé en otro de los videos. O sea, que Dios, al llenarlo todo, todo se convierte en su santuario. ¿Y cómo se muestra que Dios está en todas partes? Pues ahí está. Y también, si Dios, mira cómo lo dice, mira, los pondré santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ese es el sello que Dios le dio al pueblo de Israel, la promesa que se le dio de Jacob, de Abraham, Jacob, David, hasta Moisés, y yo pongo desde Noé y desde Adán. Vamos desde antes de la creación ya Dios tenía esto establecido. Y estará Dios en medio del tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones, mire bien, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Entonces tendríamos que pensar o poner en perspectiva que Jesucristo viene siendo el santuario y está puesto en medio del pueblo de Israel, aunque no lo reconozcan. Esa es mi forma de pensar. Puede que me equivoque, así que lo pongo ahí en el dintel, en la puerta, en la orillita, para que lo puedas estudiar, puedas ver que sabrán las naciones, o sea, todo el mundo alrededor de Israel. Y cuando dice las naciones, pues Naciones Unidas, la ONU, toda la que tiene que ver con la perspectiva mundial, las naciones enteras podrán ver que esa nación, que es el pueblo de Israel, tiene un solo Dios, y ese Dios está en medio de ellos, y es el que los va a proteger, es el que los va a defender, es el que va a respaldar su palabra, no porque se la dio a cualquier persona. No, fue promesa dada a un vivo que hoy todavía vive. ¿Ok? Porque dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, yo no soy Dios de muertos. ¿Ves? Si cuando estaba Jesús en el monte de la transfiguración, allí habían vivos, no habían muertos. ¿Viste? O sea, Dios está en medio del pueblo de Israel, y entonces sabrán las naciones que Jehová santificó a Israel, estando el santuario de Dios en medio de ellos para siempre. Y vamos entonces a Ezequiel 34:24, cuando Ezequiel dijo, yo Jehová le seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado. Cuando dice y mi siervo David, recuerden, el linaje de David, porque David se murió. David ya es polvo, pero Jesús, el Cristo, vive todavía, resucitó, venció la muerte, te regala a ti la vida eterna, si lo aceptas, si le crees, te lo da. O sea, es de todo tu corazón, y entonces Él empieza a magnificar su palabra en ti, y esa palabra empieza a coger vida, y esa vida empieza a manifestarse en un cambio corporal, mental, físico. En cuando se demuestra tu cambio, entonces tú puedes decir, wow. Ciertamente, si yo me pongo a recordarme quién era yo antes, wow, ¿de dónde el Señor me sacó? O sea, desde lo más profundo, desde ese valle, desde esa arena movediza, o sea, desde lo más abajo, desde la muerte, me sacó para la gloria de Él. O sea, porque yo estaba muerto, pero Él me dio la oportunidad de venir a la vida, y vida en abundancia, y vida en Cristo, que es la mejor vida. Mire cómo Ezequiel conoce, ¿ok? Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. O sea, mire,
el pueblo de Israel esparcido, ¿verdad que sí? Y ahí está, es un pastor que salió a buscar a sus ovejas. Y Jesucristo, el pastor por excelencia, salió a recoger, a buscar, a que vinieran al conocimiento de quién es Él, a que Él vino, para que todos aquellos vinieran a un solo pensamiento y se sientan bien con su pastor. Y yo las sacaré de los pueblos, mire aquí donde ahora empieza un recogido, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. O sea, que el mismo Jesús va a recoger, el mismo Dios se va a manifestar y va a demostrar que ese pastor vino cuando Jesús dijo: el pastor será herido y las ovejas serán esparcidas. Todavía estaba vivo. Cuando Jesús lo cogieron y lo arrestaron, ahí fue herido el pastor. ¿Y qué hicieron las ovejitas? Cada cual se siguió por su lado. Se apartaron, se acordaron de sus palabras y luego fueron, después de 3 días, a reunirse allí en ese montecito, donde en esa casa había mucha gente. Yo digo, muchos más de 120. Muchísimos más. Porque se cuentan los que estaban adentro, pero no se cuentan los que estaban afuera. Y recuerden que a Jesús lo seguía siempre multitud de gente. Así que entonces tenemos que comparar todo este Antiguo Testamento, resumiéndolo tengo exactamente 6 minutos, menos de 6 minutos para resumir todo este Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Marcos, de hecho, le leí Ezequiel 34, 12 y 13. Ese fue el anterior, Ezequiel 34, 12 y 13. Y ahora vamos al libro de Marcos, capítulo 6, verso 34. Marcos, capítulo 6, verso 34, para corroborar esta unión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque esa es la Escritura. Jesucristo lo dijo: escudriñad la Escritura, porque ellas dan testimonio de mí. O sea, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El pastor empezó a enseñarles y él vio la multitud como aquel vio la multitud de huesos secos aquí en aquel valle, y ese valle que estaba cerrado, estaba abandonado, ya no apestaba porque ya estaban huesos secos. Y el profeta profetizó sobre esto que Dios le había dado. ¿Para qué? Para que te des cuenta de que Dios, aunque en medio de la muerte, en medio de la tribulación más fuerte, de la prueba más fuerte, de la persecución más fuerte que tú tengas en tu mente o en tu ser, o sea, que te están buscando unas personas para hacerte daño, ya eso es una persecución personal. Pero hay persecuciones mentales, las cuales te prosiguen porque tú todavía no has soltado, no has permitido que el Espíritu de Dios sea el que entre y purifique y limpie. Porque si de la abundancia del corazón habla la boca, entonces yo no tengo que estar hablando de cosas negativas, las cuales ya Dios quitó de mí. ¿Vio? Pero entonces, si tú te entiendes que ya Dios hizo el trabajo en Cristo, ya Dios hizo el trabajo que vino a hacer para restaurar tu vida, lo único que te resta a ti es aceptarlo, confesarlo, nada más. O sea, el camino de Jesucristo es un camino de perfección, es un camino que hay que prepararse, capacitarse, porque hay que saber de la historia, ¿ok? Porque no es leerlo y ya, no, es saber qué pasó, qué dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, cuál fue el propósito de lo que lo dijo. Esas son las cosas que tiene uno que aprender en Cristo para poder llegar al conocimiento. Cuando ese conocimiento está ahí, esa verdad está ahí,
entonces la verdad y el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, entonces se manifiesta en el resultado, en la libertad para poder enseñar, instruir, corregir, a fin de que el hombre, la mujer de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y obviamente no es por obra para que nadie se gloríe, es para que estés preparado para dar la respuesta correcta en el momento preciso, cuando te lleven, si acaso, a un juez, magistrado. Dice la palabra, y no te preocupes por lo que vas a decir, porque el mismo Dios, como tienes la capacidad y la tienes la palabra en su mente, en tu cabeza, en tus pensamientos, en tu cerebro, Dios va a poner palabras de sabiduría en ese momento para contestar la respuesta correcta y así poder traer a otros a este conocimiento que es la palabra. De hecho, cuando Jesucristo estaba con Pilato, que casi me persuades de también, ¿me entiendes? Ese es el propósito, que persuadas a las personas. Así que faltan 2 minutitos para ir cerrando y entender que Jesucristo es nuestro pastor, que Él fue el que vino para restaurar a toda la humanidad. De hecho, dijo que quitó el pecado del mundo. Juan lo dijo: he aquí el Cordero de Dios. Recuerden el sacrificio que hacían los israelitas, mataban y su sangre era lo que limpiaba. Pues Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De qué mundo? Del mundo de las personas que reciben a Jesucristo, que le creen. Eso es el target, eso es lo más importante. Lo más importante para Dios es que tú entiendas que Dios envió a su Hijo. Dios se despojó a sí mismo para enviar a su Hijo en Cristo, morir, quitar el pecado, porque Juan lo dijo, y en la resurrección, como Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para mí el morir es ganancia. O sea, ya en ese momento nos da la victoria. Padre, gracias por esta porción de la palabra, que el tiempo se voló, y damos gracias porque antes de que me tiren el cue de que estamos terminando, lo hacemos así para llegar al orden en el cual estamos llevando este mensaje. Padre, permite que alguna persona haya llegado al conocimiento, que puedan entender, que puedan tener esa capacidad de pedir la sabiduría, la inteligencia. Padre, que tú les puedas dar el discernimiento para que ellos puedan conocer la verdad y que la verdad los haga libre. Y esto todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les siga bendiciendo rica y abundantemente.